Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy nos visita aquí en el Teatro Oficial Juan de Vera el arquitecto Carlos Manuel Gómez Sierra, que es justamente arquitecto, es docente, investigador y consultor. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Te gusta el teatro? Mucho. Es una de las joyas que tenemos en esta ciudad, ¿no? Sí. Bueno, Carlos es arquitecto, decíamos, de la Facultad de Arquitectura de la UNE, es máster en Historia, Arte, Ciudad y Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, es profesor titular de Historia y Crítica 3 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNE, profesor titular de Teoría e Historia de las Artes Combinadas de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNE. Además es investigador en temas de vivienda y ciudad, director del Centro de Investigación en Arquitectura Moderna de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNE, autor del libro La Poética del Vacío, Poética de los Patios en las Viviendas de la Modernidad, que fue editado por Moglia en el año 2015, y además es consultor en planificación urbana, más o menos, ¿no? Trabajo de muchos años. ¿Cómo te definirías, más allá de esta hoja de...? Un ciudadano. Es una definición que me gusta mucho. Con su doble sentido, ¿no? Ciudadano que pertenece a una comunidad con leyes, con normas, que pretende vivir ordenadamente, y el término ciudad, justamente, que me incluye como un citadino, me siento un citadino. Claro. Bueno, vamos a empezar justamente por esto último, ¿no? Por tu rol de consultor en planificación, a ver si podemos entender un poco qué es lo que nos pasa, ¿no? Pues nosotros vemos por ahí desde la ignorancia, ¿no? Una ciudad que no sé si está discutiendo abiertamente qué es lo que quiere ser, y en todo caso la pregunta es si está discutiendo cómo hacer para generar a partir de la discusión cierto orden, cierto crecimiento, cierto desarrollo, ciertas pautas que me parece que están faltando en el debate público, ¿no? Yo creo que una ciudad siempre se discute a sí misma, por vías directas o indirectas, por vías institucionales o por vías más informales, porque la base de una ciudad, cualquiera sea, es justamente la discusión, es el plantear qué queremos ser, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y eso se puede plantear por múltiples vías. ¿Y cómo hacer para canalizar y en todo caso planificar una ciudad, teniendo en cuenta también que con el transcurrir del tiempo se van agregando elementos, ¿no?, a esa planificación? Claro. Hoy se habla también de una planificación que tiene que ser, entre otras cosas, sustentable, ¿no? Sí, es un término que obviamente responde a un nuevo paradigma en el cual estamos parados, y en ese sentido pensar que una ciudad nunca se termina de planificar. Claro. Una ciudad, ¿qué es la ciudad? Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Y es el acuerdo tácito de un conjunto, de una comunidad que decide vivir asentada en un lugar, y para eso busca las maneras institucionales, o algunas veces directas, otras indirectas, para ordenarse. Y en ese sentido, obviamente, hay que pensar que una ciudad siempre está en movimiento. Los seres humanos somos cambiantes. Claro. Y son cambiantes nuestras instituciones. Entonces, en ese sentido, siempre una ciudad es algo que está en movimiento. ¿Y cómo congeniar, digamos? Porque uno piensa en una ciudad, piensa en una planificación, en un orden, desde el punto de vista, digamos, funcional, pero también desde el punto de vista estético, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo congeniar eso? Lo que pasa es que hoy por hoy no hay un solo paradigma respecto a el mundo de, por ejemplo, al decir lo estético tiene que ver con el diseño urbano o con la arquitectura. Claro. Eso es algo muy abierto. Si vamos atrás en el tiempo, por ejemplo, este teatro, ¿no? Claro. Siglo XIX, había un canon estético planteado desde las academias europeas, Claro, y era la manera en que debían hacerse las cosas. Hoy por hoy eso no existe. Hoy el mundo que vivimos es un mundo fragmentado, un mundo abierto, con estéticas abiertas, y en ese sentido entonces nunca va a haber un acuerdo pleno, tácito, acerca de cómo debe ser esa estética urbana. Y hoy, por ejemplo, un problema que está a la vista, ¿no? A la vista de todo el mundo, tiene que ver con el tránsito, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema del tránsito en una ciudad? Es un problema mundial, que algunas ciudades en el mundo han dado muy buenos ejemplos. Nosotros todavía nos falta mucho camino por recorrer.
A mí me gusta decir que el tránsito no es el problema, sino el síntoma de un problema. ¿Cuál? Básicamente creo yo que la ciudad de Corrientes todavía no ha encarado un sistema pensado y ordenado de descentralización. Pero básicamente tenemos en muy pocas manzanas en el radio céntrico concentradas una enorme cantidad de actividades que fue un poco así como se fue haciendo la ciudad, claro está, pero que nos hemos quedado un poco en el tiempo en ese sentido y que hoy por hoy tenemos que buscar ya no el modelo de ciudad unicéntrica, como somos acá en Corrientes, sino un modelo de ciudad policéntrica, o sea, con distintos centros, en función de la densidad de la ciudad y que es una ciudad que se ha extendido. Yendo a tu otro punto de estudio que tiene que ver con la vivienda, también tenemos ahí otro problema, ¿no? Corrientes tiene un déficit habitacional muy amplio, muy grande, muy extendido y muy viejo además. Sí. ¿Cómo hacemos para empezar a pensar en una solución definitiva o eso es imposible? No hay soluciones definitivas porque la gente, los ciudadanos, nos casamos, tenemos hijos, esos hijos después tienen hijos, o sea, nos independizamos, Claro. o sea, es a mi criterio, ¿no? Imposible pensar en déficit de vivienda cero. Claro. Porque somos una sociedad en movimiento, en crecimiento. O sea, ahí viene el punto, lo que decíamos recién, el encuentro entre planificación y economía, que es lo posible. Es un problema, claro está, que muchas veces no tiene tanto que ver, si bien claro, uno puede decir, ¿cómo que no? Sí, claro, con el tema de la vivienda. Pero yo creo que ahí de vuelta hay un tema que es implícito, pero que es el que define también en gran medida esto, que es, tenemos tierra urbanizable en la ciudad de Corrientes para seguir extendiéndonos en planes de vivienda, y ahí estamos complicados, en donde no hay que seguir, y ese es un tema muy importante hoy en día, no seguir extendiéndonos, por ejemplo. En todo caso subiendo, ¿no? Exactamente, aumentando densidad. Ahí priorizamos un montón de cosas. Corrientes ya es una ciudad... Ahí se eficientiza, entre otras cosas, la prestación de los servicios. Absolutamente, prestación de servicios, menor tiempo de traslado de los habitantes, mayor seguridad urbana en las calles, aumentan los comercios en las calles. O sea, hoy por hoy la tendencia mundial, en las ciudades que así lo requieren, es lo que se llama un aumento de la densidad, ¿sí? Y creo que Corrientes tiene que ir en ese camino porque si no, seguir pensando en el modelo de vivienda individual en lote propio únicamente, se hace muy complicado, cuando no casi imposible. Claro. Avancemos hacia una cuestión ya más conceptual, ¿no? ¿Qué es la modernidad inconclusa? La modernidad es el paradigma que nos define a todos en el mundo desde la revolución industrial del siglo XVIII en adelante, que tuvo su pico a principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, en donde la modernidad es una serie de valores compartidos que tienen que ver con valores tangibles e intangibles. Valores tangibles, ideas de progreso de la máquina, la ciencia, la tecnología. Otros intangibles, pero presentes en nuestras vidas, valores que vienen de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Fraternidad, igualdad, libertad, de ahí viene democracia, república, instituciones, etc. Es un poco como Occidente se vio a sí mismo y cómo se extendió ese paradigma en el mundo. Ahora, dentro de la modernidad, por supuesto, este paradigma moderno, hay regiones que alcanzaron un mayor grado de desarrollo y otras que estamos en camino a eso. Y en ese sentido, a mí me gusta decir que todavía somos una modernidad inconclusa, que tiene que ver un poco con nuestra situación geográfica en el país, con los alcances del proyecto moderno que empezó en la Argentina a fines del siglo XIX y que en el siglo XX a tropezones fue avanzando. Claro. Entonces, un poco la modernidad inconclusa es esa. O sea que todavía nos falta camino por recorrer como sociedad para poder alcanzar un grado de mayor desarrollo. Pero ahí tenemos otro problema, que ya en términos globales la modernidad también se entiende como un paradigma ya más que, sí, superado, no debilitado ni puesto en duda en parte. Si uno ve el Brexit y otras cuestiones, hay una duda acerca de la modernidad. Pero básicamente entiendo como modernidad inconclusa, es un camino que nos falta recorrer, que no es tanto adoptar modelos exitosos en otros lados, sino hacernos las preguntas a nosotros mismos y encontrar nuestras propias respuestas. Solés decir que hay un desarrollo teórico también ahí en que la región es un significado, el concepto de región es un significado abstracto.
Porque región hace alusión a una situación geográfica, norte, sur, este, oeste. El concepto de región fue muy utilizado en planificación en décadas anteriores. Hoy se prefiere hablar del concepto de territorio. Hay que pensar que decir territorio etimológicamente viene de la palabra terra, o sea, claro, tierra. La tierra como algo concreto, físico, con sus propios valores, con sus propias condiciones. Entonces el territorio define más un sector que una región, digamos que una región. La región es más abstracto, el territorio es lo que es la tierra, sus posibilidades, sus falencias, sus desafíos, sus posibilidades. Y en ese sentido decir territorio es justamente definir mucho más fuerte las condiciones en las que estamos asentados, ¿no? Entonces el planteo sería, por ejemplo, entender la provincia de Corrientes como un territorio, ya no solo como una Somos región. Una región y somos un territorio. O sea, somos una región, la región NEA, por ejemplo, ¿sí? Que hace indicación de una región, de una ubicación geográfica. Pero cuando decimos territorio, empezamos a mirar qué estamos pisando. Sus condiciones económicas, sus condiciones sociales, sus condiciones tecnológicas, sus condiciones de producción, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos de territorio es considerar valores tangibles, medibles muchos de ellos, y otros intangibles, nuestros valores culturales, nuestros valores sociales. Y en ese encuentro entre lo tangible y lo intangible que está presente en un territorio es posiblemente donde encontremos justamente los datos más concretos para un desarrollo. Por ejemplo, esto también te lo escuché y te lo leí. La provincia de Corrientes es un territorio en periodos de seca y es otro territorio en periodos de mucha lluvia o de crecimiento. Claro. Y eso también nos define. Nos define absolutamente. Y define también qué hacer, ¿no?, con ese territorio. Absolutamente. A eso, fíjate, vos lo acabas de decir. ¿Qué hacer con ese territorio? O sea, empiezan a aparecer los valores concretos. Corrientes como provincia, que es una definición geopolítica, claro, ¿sí? Es la provincia con mayor superficie de agua en el país. Claro. Y eso define una manera de ser, una manera de pensar, una manera de hacer. Define un territorio, justamente. En épocas normales, Corrientes tiene una superficie aproximadamente de 40% de agua. Es enorme. En periodos del Niño, por ejemplo, estos estudios del INTA, llega al 60%. Si uno compara con otras regiones del país en donde hablar del agua es un problema, nosotros podemos decir es una bendición y también es un problema. Un problema por la demasía, digamos. Por la demasía, por los avances del agua, y bueno, todo eso justamente define el territorio y nos lleva a pensar en la planificación, en los planes, en los proyectos y las obras. Nosotros muchas veces decimos, y es un discurso como que está socializado, que es que Corrientes es una provincia postergada. Mira, yo siempre me acuerdo un concepto de un amigo arquitecto que es muy conocido, siempre está en los medios, que es Rodolfo Livingston. Él siempre dice, cuando te dicen, mira, este problema es sencillo y se resuelve así. Él dice, y creo firmemente en esto, en realidad un problema siempre es mucho más complejo de lo que parece. La realidad siempre es mucho más compleja de lo que parece. Entonces, cuando se dice una provincia postergada hay que analizar un poco, justamente, hasta qué punto, cuáles son las causas intrínsecas, causas externas y otras causas que son más que históricas, atávicas. ¿Sí? Corrientes como región y como territorio, un poco hablamos del agua recién, que el agua en gran medida nos define. Corrientes es una provincia que está flanqueada por algunos de los ríos más grandes del mundo. Y en ese sentido plantea desde siglos atrás, cierta posición respecto a lo que después se conoce como Argentina, que están un tanto separadas geográficamente, durante siglos. Y que eso recién en el siglo XX comienza a subsanarse cuando empiezan a aparecer las primeras obras de infraestructura, como puentes o el túnel subfluvial como región mesopotámica. Y hay condiciones históricas también, ¿no? La guerra del Paraguay, por ejemplo, que termina sobre el último tercio del siglo XIX, define a Corrientes como una zona de hipótesis de conflicto durante casi 100 años. Y en ese sentido, obviamente, sabemos que en cualquier país o sociedad del mundo, una zona que está en hipótesis de conflicto
es una zona que no va a recibir mayormente inversiones, que no se van a hacer grandes obras de infraestructura ante una eventualidad, por eso hipótesis de conflicto. Esto se desactiva hacia la década del 80 con el regreso a las democracias, de las democracias a la región. Pero eso, si uno lo ve en términos históricos, hace 30 años. Y pasaron 100 años desde la guerra del Paraguay hasta el 80, exactamente, del siglo XX, exactamente, en que no se hizo nada. Claro, poco y nada. Y también se pueden decir, bueno, hay condiciones internas, históricas también, por supuesto. Pero un poco lo que yo planteé, como vos decís, algo que escribí, que lo planteamos en la Feria del Libro, acá Catí, justamente, son esas condiciones históricas y geográficas, ¿sí?, que llevaron a una manera de ser, a una manera de estar, y en gran medida responde a eso que se plantea como, entre comillas, una provincia postergada. Ahí yo tendría que preguntar, ¿postergada por quién? O sea, porque pareciera que siempre tiramos la pelota afuera, ¿no? En el sentido que siempre es alguien que nos tiene que solucionar los problemas. Carlos Altamirano lo pone en palabras, claro, ¿no? Es decir, dice, cuando nosotros planteamos esa discusión de centro-periferia y le atribuimos responsabilidades siempre al otro, nos estamos sacando de encima nuestras propias responsabilidades. Claro, por supuesto. Digamos, ¿no? Un poco lo que yo quise plantear en esto que acabo de contar es que eso está más allá de ellos o nosotros, sino que son condiciones fácticas que ya están, que estuvieron y que definieron durante mucho tiempo una condición. Es decir, lo que el río une también separó. Totalmente. Y nosotros estuvimos separados por falta de puente. Bueno, vos también contar eso, lo del túnel subfluvial, no es casual, digamos. No es casual. Tenía que ver con el tránsito de material pesado de guerra, digamos. Que como infraestructura era más apto un túnel que un puente. Pero además hay otra cuestión, que también, ¿por qué es un túnel y no un puente? Porque fue un acuerdo entre provincias, primeramente. Claro. ¿Por qué? Porque es por debajo de la superficie. Eso es potestad de las provincias. Claro. Entonces, así pudieron sortear Santa Fe de Entre Ríos, pudieron sortear la injerencia de Nación para frenar el proyecto. Finalmente se hizo así, ¿no? Claro, y después también otro tipo de influencias, otro tipo de desarrollos, cuando por ejemplo, bueno, se empieza a desarrollar con nuevas oleadas de desarrollo, qué sé yo, turístico, el auto, la infraestructura de rutas y qué sé yo, también se canalizó por otro lado. Se fue al noroeste, sobre todo desde la década del 30 en adelante, cuando el automóvil comienza a tener una presencia física y cultural muy fuerte en la Argentina, que hablar de la década del 30 también es hablar de pocos años después del centenario, ¿sí?, de 1910, donde había todo un revisionismo acerca de la identidad argentina. Había una crítica desde lo nacionalista hacia el modelo francés europeo que definió la década del 80 y se buscaba una especie de búsqueda del origen, ¿no?, hacia nuestro pasado más, digamos, colonial, estéticamente, claro está, en donde ahí se creía entonces verificar una fuerte dosis de identidad. Y eso tenía que ver con la vieja estructura del virreinato, entonces había que mirar hacia arriba, hacia el Perú, hacia el noroeste. Y eso tuvo un gran impacto en la infraestructura del país. Las primeras rutas asfaltadas se empiezan a hacer al noroeste, impulsando hacia allá justamente también el turismo y por lo tanto, al haber rutas ya asfaltadas, también la economía. Y no tanto hacia nuestro sector, nuestras provincias, esta región mesopotámica, que seguían en esa hipótesis de conflicto un tanto alejadas, ¿no? A partir de ahí, ¿qué nos falta? ¿Cuán atrás quedamos? ¿Y cómo hacemos para poder recuperar algo de eso, ¿no? Con trabajo y con planificación. Y ahí también me gustaría decir algo, volviendo a la cuestión de planificación y las ciudades. El fenómeno de esa, que decimos, falta de planificación que puede una ciudad como Corrientes, y con esto quiero ser muy claro, no estoy tirando la pelota afuera ni mucho menos, pero ver en un contexto, es algo que pasó en la totalidad de la Argentina prácticamente, en donde el modelo planificador con más o menos se dio en todo el país hasta la década del 50-60. A partir de ahí fue un fenómeno nacional que por cuestiones políticas y económicas y por cambios de paradigma justamente respecto al modelo de modernidad también, empieza un proceso en que la idea de planificación se comienza a diluir, llegando incluso a la década del 90, en donde cambia totalmente el paradigma y se pensaba que
la planificación desde el Estado fracasó, entonces dejemos todo en manos Privado. del mercado. Claro. Y tampoco funcionó, tampoco funcionó. Hoy hay un paradigma, y eso lo ve, por ejemplo, una institución muy seria como la CEPAL a nivel latinoamericano, que fíjate vos que la CEPAL, que siempre está vista como una institución mayormente de izquierdas, sin embargo, hoy por hoy ellos mismos dicen, el modelo de desarrollo actual debe contemplar la acción conjunta de lo público con lo privado. Claro. Es clarísima en ese sentido. ¿Cómo se hace para pensar, porque mencionaste eso un poco antes, ¿no? ¿Cómo pensar la modernidad desde acá? Hay que generar consensos, hay que generar debate, acuerdos, pero para generar acuerdos hay que ceder muchas veces, ¿no? Y como sociedad nosotros, ¿qué te parece que estamos dispuestos a ceder y que no? Hay un autor norteamericano que es para mí un gran estudioso de la cultura moderna y contemporánea, que escribió un libro maravilloso en la década del 80, que se llamó Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad, así se llama el libro. Y ahí explica claramente, con ejemplos, ¿no?, que no hay un modelo de modernidad. O sea, mientras podemos ver que se instaló con mucha potencia en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial el modelo modernizador norteamericano. Claro. Pero sin embargo hay otras modernidades. Claro. Entonces el concepto de hoy es que no hay una modernidad, sino modernidades, en donde hay ejes de acción común, pero en donde las respuestas son locales. Y eso trae a colación el paradigma actual, que es ese que dice pensar local, actuar global. Ahora sí hay que tener claro, por supuesto, mínimamente hacia dónde queremos ir. O sea, qué modelo de sociedad y modelo de ciudad también queremos, hacia dónde vamos. No, porque a partir de ahí recién me parece que se puede empezar porque viste que también hay en este tipo de discusiones, bueno, como cierta necesidad de mantener una pureza que no existe. Entonces, si no sabemos hacia dónde, tampoco podemos delimitar esa, Totalmente. Bueno, mantengamos esto, pero avancemos hacia acá. Totalmente. Ahora, viendo tu expertise, digamos, como consultor, como analista, como estudioso, ¿qué información, si vos tuvieras, seguramente hiciste este trabajo muchas veces, pero ¿qué información te brinda el espacio público, la infraestructura instalada sobre un determinado lugar? Y básicamente, ¿qué información te dan nuestros espacios públicos, nuestra infraestructura? Como decíamos hoy, la ciudad es algo dinámico, es algo que no está estable, que responde a una cantidad de estímulos concretos de cada momento. Corrientes es una ciudad de 5 siglos. Claro. Y en ese sentido hay, digamos, capas sobre capas de acciones en el tiempo. Hoy un paradigma aceptado en el universo, llamemos del urbanismo, es que si uno quiere tener un diagnóstico rápido de cuál es el estado de una ciudad, debe observar su espacio público. Y el espacio público no es solamente lo físico, sino el comportamiento también, la conducta de sus ciudadanos. Y hay que trabajar bastante, me parece, en los dos sentidos, ¿no? El primero está atado, por supuesto, también a la dimensión económica, pero también respecto que responde a las acciones o no acciones, respecto a las discusiones de lo público y cómo debe ser ese espacio que en la mayor medida nos debe contener a todos. Y bueno, tenemos falencias, claro. Y la otra dimensión es cultural, ¿no? Es cultural. El uso del espacio público, el respeto al espacio público. Hay mucho para hablar y tenemos poco tiempo, pero te vamos a comprometer para una segunda ocasión. Pero no me quiero ir sin hacerte una última pregunta dado el tiempo, porque da para hablar y muchísimo, ¿no? Y además hay otros puntos como por ejemplo qué hacer con el ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Que me parece un punto fundamental. Pero básicamente, para volver de nuevo al inicio, vos trabajás en la universidad, trabajás con alumnos, investigás todo el tiempo, y en los trabajos de planificación que haces en la universidad, solés decir que te preguntás todo el tiempo con los alumnos qué es lo que queremos ser, ¿no? como ciudad. Entonces, la pregunta es, justamente, ¿tenemos una respuesta para eso? ¿Tenemos una respuesta para qué ciudad queremos ser, qué provincia queremos ser? No hay una respuesta. La respuesta final va a salir
del consenso de las múltiples respuestas. Hay muchos actores, tanto individuales como colectivos, entonces no hay una respuesta. Yo puedo tener una, claro. Posiblemente vos tengas otra, y en ese sentido habría que ver cuál es el punto de encuentro entonces para lograr respuestas posibles, ¿sí? Cuando decimos qué queremos ser o hacia dónde queremos ir, hay que contemplar 3 temporalidades: el pasado, el presente y el futuro. Claro. O sea, el futuro no debe ser utópico. O sea, es un error pensar, bueno, viajé a Europa, vi ciudades magníficas y como vi ciudades magníficas quiero importar ese modelo acá. Y no va a funcionar, porque cada ciudad se hace posible a sí misma. Un tema, ¿sí? No quiero extenderme mucho, se habla mucho del patrimonio. Claro. Corrientes es una ciudad que ha tenido, ¿sí? un patrimonio, su propio patrimonio importante a lo largo del tiempo, sobre todo siglo XIX. Entonces dice, ¿cómo puede ser que el patrimonio acá no cuidemos en mayor medida cuando uno va a Europa y ve ciudades? Es que esas sociedades en Europa, por ejemplo, pasaron algo que se llamó 2 guerras mundiales. Claro. Y lo hicieron ser enormemente conscientes de la construcción de un futuro cuidando lo que tienen. Nosotros venimos de otro lugar, claro, de otra circunstancia. Creo también que Corrientes, los correntinos, sobre todo como ciudad, tenemos una fuerte creencia en una idea de progreso. Ahora, no sabemos bien cómo. Entonces a veces confundimos progreso con destruir lo antiguo. Claro. Entonces el futuro se construye no sobre utopía, sino sobre dónde estamos parados ahora y sabiendo claramente qué es lo que heredamos también. O sea, el modelo a seguir, la respuesta a futuro tiene que unir esas 3 temporalidades. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Gracias también a ustedes. Recuerden que estas entrevistas se reponen semanalmente en la plataforma del Diario Litoral de Radio 2, eduardoledesma.com, y también por televisión en T5 Satelital y en Canal 5 de Montecaseros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.